Me gustaría enfocar este video en darte algunos consejos prácticos para poder entender aquellos pasajes difíciles de entender y de aplicar, y que de esta manera pues seamos edificadas con la palabra de Dios. Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino. Yo soy Brenda Pérez y aquí analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nosotras como mujeres. Hoy me gustaría preguntarte algo muy interesante. ¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia y te cuesta trabajo entenderlo o aplicarlo a tu vida? A mí me ha pasado y me pasó recientemente, por eso hoy quise enfocar este video. Sí, vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, pero me gustaría enfocar este video en darte algunos consejos prácticos para poder entender aquellos pasajes difíciles de entender y de aplicar, y que de esta manera pues seamos edificadas con la palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer es tener nuestra Biblia física. Está muy bien tenerla digital, nos ayuda bastante, nos saca del apuro, pero si queremos tener un estudio profundo de la palabra de Dios, a mí me parecería importante tener nuestra Biblia y por lo menos una libretita para hacer anotaciones. También es importante pues leer consecutivamente un libro, no agarrar un versículo de por aquí, un versículo de por allá y hacer una ensalada de versículos, porque aparte de que podemos hacer una mala exégesis del texto, darle una mala aplicación, malinterpretar un texto, pues nos quedaremos muy limitadas de lo que realmente Dios quiere decirnos a través de su palabra. También es importante tener algunos materiales de ayuda. A mí me sirve bastante la Biblia de Estudio MacArthur o la Biblia de Estudio de la Reforma. Son recursos que son de mucha utilidad para nosotras y podemos comprender muchísimo mejor el texto. Algo que debemos hacer, como te comentaba, leer de principio a fin el Evangelio, carta, libro que estés estudiando de la Biblia. Nosotras hemos estado estudiando la carta de Efesios, que por cierto, si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, al final de este video te vamos a dejar la lista de reproducción completa para que puedas darle clic y de ahí puedas ver como qué pasajes de Efesios te falta por ver, por escuchar. Pero pues esto es importante, ¿no? De principio a fin, y analizar el contexto desde el capítulo 1 que estuvimos estudiando. Aprendimos un poquito del contexto histórico, qué estaba pasando, quién escribió la carta, y es algo que podemos hacer nosotras, sea cual sea el libro o carta que estemos estudiando de la Biblia, podemos hacerlo de esta manera. También a mí me gusta elegir ciertos pasajes de la Biblia, bueno, no elegir, sino más bien ir leyendo poco a poquito la Biblia. A mí me gusta ir como por subtítulos, a lo mejor, porque de esta manera puedo exprimir muchísimo más el texto y puedo quedarme con pequeñas ideas centrales del texto y estarlas meditando durante el día. Es lo que hemos estado haciendo en los capítulos anteriores. Hemos ido de poco a poquito de una carta, y a lo mejor y si Efesios pudieras leerlo en un solo día, sí, y ayuda bastante. Hay métodos de estudio de la Biblia que dice que leas la misma carta o evangelio durante todo el mes, y de esta manera pues se van a quedar estas ideas en tu mente y es algo bueno. En lo personal a mí me gusta ir desmenuzándolo poco a poquito y puedo exprimir muchísimo más el texto. Pero justamente como voy poco a poquito, pues llega el día siguiente y ya se me olvidó tal vez qué fue lo que vi. Por eso es importante regresar un poquito a los versículos anteriores para refrescar nuestra memoria y entonces poder continuar con nuestro estudio. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Si recordarás, la semana pasada vimos el capítulo 2 de Efesios y el último versículo fue el 22, que nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si recordarás, el apóstol Pablo nos estaba diciendo en el capítulo anterior que somos un mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles. Dios nos unió, Dios nos eligió para ser un mismo edificio que vamos creciendo juntamente, todos vamos creciendo. Y pues Cristo ha hecho esta obra y nosotras podemos ser partícipes de ello como mexicanas o cualquiera que sea tu nacionalidad. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. De esto nos estaba hablando el capítulo anterior. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 3, que nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nos dice por esta causa, inicia este capítulo hablando por esta causa. Por eso nos llama la atención de ¿cuál causa? ¿De qué está hablando? Pues justamente lo que acabamos de leer
un versículo anterior, ¿no? Por la causa de que somos un mismo edificio, que Dios eligió a judíos y gentiles por medio de la predicación del evangelio, podemos ser un mismo cuerpo, y es el ministerio que Dios le encargó a Pablo. Por esta causa, dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo se consideraba prisionero de Cristo, y aquí, si tienes tu Biblia, puedes hacer anotaciones, igual no importa la carta o el libro que estés estudiando, aquellas palabras que te llaman la atención las puedes ir subrayando. Por cierto, yo ocupo actualmente la Biblia de Mujer Verdadera porque tiene espacios a los costados y pues ahí puedo tomar mis propias anotaciones, pero si no tienes una Biblia con espacios, igual puedes conseguir una libretita y ahí tú mismo anotas las palabras que te llaman la atención. Y a mí me llamó la atención esto, que dice Pablo, prisionero de Cristo. Y este es el punto de esto que nos dice Pablo. Pablo se consideraba un prisionero. ¿Recuerda antes? Si recuerdas cuando estudiamos el contexto, nos hablaba que Pablo estaba en la cárcel. Cuando estudiamos el primer capítulo de Efesios, Pablo estaba en la cárcel y sí era un prisionero, pero él no se consideraba prisionero de Roma. Él se consideraba prisionero de Cristo porque había sido liberado del pecado y su vida entera era para Cristo. Y él ocupaba su vida justamente para predicar el evangelio a otras personas. Hay un comentario en la Biblia de MacArthur, también la utilizo para estudiar la Biblia cuando de repente me llama la atención ciertas palabras o quiero conocer más de un versículo, pues utilizo una Biblia de estudio. Yo les comento, yo ocupo la Biblia de MacArthur, pero también está muy muy buena la de la herencia reformada, la Biblia de la Reforma, es muy buena, tiene muchos detalles, comentarios que nos ayudan a comprender mejor el texto. Pero bueno, en mi Biblia de estudio mencionaba esto que me llama bastante la atención. Dice, el apóstol Pablo sabía que el conocimiento espiritual debe preceder a la aplicación. Lo que no se entiende bien tampoco puede aplicarse de manera adecuada. Y justamente es eso, ¿no? Pablo nos estaba recordando nuestra identidad en Cristo en el capítulo 1, nos recuerda en el capítulo 2 quiénes éramos nosotros, en el capítulo, la segunda parte del capítulo 2 nos habla de que cómo Cristo nos unió, nos injertó dentro de su pueblo, que nosotros que no éramos pueblo, nos hizo parte de su pueblo por la fe en Cristo Jesús. Y esta es la progresión de las cartas que escribe Pablo y de muchos pasajes de la Biblia, de muchos libros. Primero nos dice quiénes somos, nos explica nuestra identidad en Cristo, nos explica, nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros y al final viene la aplicación. Al final ya nos dice, por lo tanto, vivan de esta manera. Y es algo que nosotras también debemos hacer al estudiar nuestra Biblia. No podemos leer y luego ya pasar a la aplicación, sino analizar un poquito más, entender el por qué nos está explicando esto Dios a través de su palabra y entonces ya podremos aplicarlo. Vamos a continuar leyendo los demás versículos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En este momento estoy ocupando la versión Reina Valera, que es la que te comento, que uso, porque uno, mi esposo me la regaló, y dos, pues aquí tengo todas mis anotaciones, sí, por aquí se puede ver, tengo cada una de mis anotaciones y me gusta mucho, pues, ir tomando notas, subrayando, y esta es la versión que utilizo. Sin embargo, pues a veces ocupa un lenguaje complicado y no sé si te pasó como a mí, pero en primera lectura me quedé como aquel meme que está como cargando y pensando como de ¿qué está diciendo? Y es normal a veces no entender, sobre todo pues lenguaje que a lo mejor no acostumbramos en este momento a utilizar o es un lenguaje pues antiguo. Normalmente en Gracia Abundante ocupamos la versión Nueva Biblia de las Américas, que es un poco más entendible. Sin embargo, si aún se te dificulta estudiar pues con esa versión, yo como no entendía justamente, o a lo mejor y no es que no entienda, sino como que, ok, tengo que desmenuzar más y me tardo más tiempo y me cuesta trabajo entender ciertas palabras o a qué se está refiriendo, cuál es ese misterio, de qué habla.
puedes ocupar otra versión de la Biblia. Este es el siguiente consejo que te doy. En este momento yo utilicé la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje muy claro, muy sencillo. Sin embargo, podemos comparar ambos y ver como si cambia mucho el contexto, si cambia mucho la idea central o si nos explica mejor este texto o con palabras más sencillas. Entonces, estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente nos dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Más entendible, ¿no? ¿Y qué podemos ver de este pasaje? Que Pablo se consideraba prisionero de Cristo y que sabía que su vida tenía un propósito, que era anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Y tú te consideras prisionera de Cristo? ¿O te consideras prisionera del celular, del enojo, de los propios deseos carnales? Tu vida tiene un propósito más allá de vivir el día a día. Y yo te recomiendo que aproveches cada oportunidad que Dios te da. Pablo había aprovechado esa oportunidad que Dios le había dado de predicar a los gentiles y estaba siendo un instrumento grande de Dios. Nosotras también somos elegidas por Dios y hemos creído en el Evangelio, y Dios nos ha dado las herramientas para proclamar su nombre y de esta manera expandir el reino de Dios. Si al igual que Pablo, Dios puso en tu corazón el deseo de hacer algo para Él y para su reino, entonces puedes hacerlo. Siéntete con toda la libertad de hacer aquello que Dios te ha mandado hacer, porque esa es su voluntad. Para eso estamos en este mundo, para predicar las buenas nuevas de salvación, y tal vez sea algo simple como ir a tomarte un café con una amiga, o tal vez hacer un podcast para compartir a otras personas, o ir a visitar asilos. Si es algo que tal vez tienes en tu corazón que dices, algún día me encantaría poder hacer esto y llevar las buenas nuevas de salvación, o tal vez escribir algún artículo, escribir un devocional, mandar mensajitos de texto cada vez que alguien se siente triste, siéntete con toda la libertad de hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo en este momento. Él había sido llamado y simplemente respondió a ese llamado. Y créeme que cuando tienes ese deseo en tu corazón de servir a Cristo, de hacer algo para la expansión de su reino, no es algo que venga de Satanás, no es algo que venga de tu carne, sino que es algo que Dios pone en tu corazón. Así que podemos hacerlo con toda libertad. ¿Qué más nos dice este pasaje? Voy a continuar leyendo la Nueva Traducción Viviente para seguir como en esa misma línea, y nos dice el versículo 3. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Otra de las preguntas que puedes hacerle al texto es: ¿qué sientes al escuchar esto? ¿Qué siento? ¿Qué pasa por mi mente? Y puedes escribirlo ya sea en tu Biblia o en tu libreta. ¿Qué causa esto en mí? Si no causa gratitud en tu corazón o asombro, tal vez hay en tu corazón orgullo y crees que lo mereces todo, y crees que merecías la salvación, y crees que Dios te debe el favor de rescatarte, cuando en realidad no es así. Entonces, si no sientes esto en tu corazón, no provoca esta alegría, este asombro de wow, realmente yo no lo merecía, o te lleva a meditar, y no que estés brincando de alegría necesariamente, pero que sí te lleve a una actitud interna de corazón y decir: wow, Dios, gracias por salvarme, gracias por tu misericordia, gracias porque me quieres utilizar. Si no causa esto en tu corazón, entonces regresa nuevamente a oración con Dios, regresa a orar, regresa a los pasajes anteriores y pídele a Dios ese asombro por su palabra, porque si nos deleitamos en la palabra, la vamos a disfrutar y la vamos a poder vivir y aplicar. Pero si nada más leemos por leer, o decimos
que pues simplemente es un texto y que bueno, gracias Dios, pero pues ya sigo con mi vida normal, pues no está haciendo efecto en nuestra vida. Entonces este es un tip que también te voy a pasar, es esto, puedes preguntar qué siento, qué pienso acerca de este texto y cómo lo conecto con mi vida. Vamos a continuar leyendo. Los siguientes versículos nos dice: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. En este texto yo subrayé por la gracia y el gran poder de Dios y luego la palabra servirlo. Tú ves servir a Dios como una gracia, como un medio de gracia y una manifestación del poder de Dios. Si no lo ves de esta manera, y aquí lo mismo, yo podría preguntar y anotar aquí en el texto, ¿veo la gracia y el poder de Dios en el servirlo o es más bien una carga? Y muchas veces puede ocurrir así, sobre todo si nuestro corazón se está enfriando, si tal vez no estamos estudiando la palabra de Dios, si no tenemos disciplinas espirituales, puede ser para nosotras una carga el servir a Dios. Y no solamente dentro de la iglesia local, sino servir a Dios en nuestra familia, servir a Dios haciendo la comida, servir a Dios atendiendo a nuestro esposo, servir a Dios estudiando, servir a Dios en donde sea que nos encontremos. Si no lo vemos como un privilegio, si no lo vemos como una manifestación de la gracia y el poder de Dios, el hecho que nosotras estemos sirviendo a Dios, entonces debemos tener cuidado y nuevamente regresar en oración, clamar. Y me encanta esto de la palabra de Dios, porque siempre me confronta, porque hay momentos en mi vida donde me siento cansada, hay momentos donde no tengo todas las ganas de hacer todo lo que Dios quisiera que yo hiciera. Sin embargo, en Dios soy confrontada y espero que tú también seas confrontada con muchas áreas de tu vida, porque en eso encontramos descanso. Es una paradoja, pero al ser confrontadas con la palabra, al ser exhortadas, podemos encontrar ese consuelo en Cristo, corregir aquellas cosas que están deficientes. Dios nos va puliendo y de esta manera pues proseguir en nuestro caminar como creyentes. Pablo entiende en este pasaje que no importa que él tuviera todo el conocimiento del mundo. Si recordarás en otro pasaje, Pablo se presenta como hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y yo era esto y todas sus credenciales que muestra Pablo. Pero al final dice, todo esto lo tengo por basura. Y Pablo lo entendía perfectamente, que no importaba sus capacidades, no importaba sus estudios, porque al final el hecho de haber sido elegidos por Dios para servirle era más que suficiente y no requería a Dios absolutamente nada de nuestro poder humano. Nada es más importante en nuestra vida delante de Dios que su presencia en nosotros. Y al igual que Pablo, que era el menos digno de ser utilizado por Dios para anunciar el evangelio a los gentiles, pues nosotras tampoco éramos dignas, nosotras no merecíamos absolutamente nada, no merecíamos servir. Y quiero animarte este día que si tú estás sirviendo en alguna área específica en tu iglesia local, recuerdes esto, no lo mereces realmente, Dios no te necesita, pero es por gracia y por misericordia que hoy Dios puede tenerte sirviendo. Así que anímate y gózate en ello, y si no te gozas, puedes volver a Dios y clamar por ese gozo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que Dios usa a las personas que Él quiere usar para sus propósitos. No elige a los más justos, no elige a los más capacitados, sino a los que a Él le place, y nos elige por pura gracia. Y Dios quiere usarte a ti. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos? Nos dice del 10 al 13. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Otra pregunta que podemos hacerle al texto es, ¿qué aprendí de este pasaje? ¿Qué entiendo? Yo puse que Dios usa a la iglesia.
judíos y gentiles, recordemos que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles obviamente que creen en Cristo, para mostrar su sabiduría. Esto lo subrayé porque es algo que me llamó bastante la atención, que Dios quiere mostrar su sabiduría a través de nosotros. Y podemos entrar a la presencia de Dios con libertad, con confianza, al igual que Pablo, porque no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa si fuiste confrontada en este momento porque tal vez tenías una mala actitud en cuanto al servir a Dios, y puede ser con tu esposo, en tu familia, donde sea que estés sirviendo a Dios. Tal vez tuviste una mala actitud, tal vez despreciaste el servir a Dios como motivo de gozo, simplemente lo viste como una carga, pero eso no importa porque en Dios hay perdón. En Dios, y no es como que a Dios no le importe, claro, pecamos, claro, debemos confesarlo, sin embargo, podemos encontrar paz y tranquilidad en Cristo, que nos perdona cada día y que nos renueva, nos limpia nuestro corazón y nos da nuevamente esa plenitud en Él. Entonces, no importa lo que hayamos sido en el pasado, en el hecho de que ya no lo toma en cuenta Cristo, sino que no vamos a ser juzgadas, no vamos a ser condenadas por estos actos, sino perdonadas. Y finalmente, pues vemos que Pablo estaba sufriendo en la cárcel por anunciar el evangelio en lugares donde el evangelio no había llegado. Y esto me lleva a pensar que muchas veces nosotras al servir vamos a padecer tal vez persecución, tal vez malos tratos, tal vez pequeños sacrificios como levantarnos temprano, estar más tiempo, no sé, distintas maneras en las que podemos padecer por el evangelio, padecer por servir a Dios, pero al final tiene grandes recompensas. Y Pablo se gozaba en ello, a pesar de que él se encontraba en la cárcel, podía predicar la palabra de Dios ahí, podía compartir por medio de sus cartas, ocupaba los recursos que Dios le había dado en ese momento para extender el reino de Dios, para compartir las buenas nuevas de salvación. Y es importante que nosotras también lo recordemos. Finalmente, yo siempre escribo verdades que aprendo acerca de Dios. ¿Qué verdades me muestran estos textos? Yo veo que tenemos un Dios que rescata a personas de todas las naciones y que las elige para ser usadas, para sus propósitos divinos. También veo que Dios es un Dios misericordioso, que extiende su gracia, que bendice, que usa a los ciudadanos de su reino para mostrar su sabiduría y que cada día nos acerca a Él. Ahora ya pudimos aprender un poco más este texto. Te animo a que puedas leerlo en diferentes versiones y puedas ocupar estas herramientas, estos recursos, si tienes algún otro consejo que sea de utilidad para entender textos difíciles, para poder aplicarlo a tu vida, puedes escribirlo en los comentarios. Justamente yo me quedo con esto, que en el servicio a Dios hay ese gozo. Sí vamos a padecer, sí vamos a enfrentar dificultades, pero hay un gozo enorme en poder servir a Dios, en poder ser utilizado para expandir su reino, y que si Dios pone esos deseos en mi corazón de servirle de una u otra manera, debo hacerlo. Así que esto es lo que hoy quería compartirte. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.